que al educarme en La región, en Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Lucía, ya estás grande. Tienes bastante talento, sobrina. ¿Has pensado qué quieres hacer este año? No sé, tía. No pude ingresar a la universidad y no quiero quedarme sin hacer nada este año. Pero siempre revisa otras opciones y oportunidades. ¿Has escuchado del CED de Las Bambas? ¿CED de Las Bambas? Sí, el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Ahí te capacitan. Cada año lanzan distintos oficios donde puedes capacitarte y fortalecer tus competencias. Y no solo eso, te acompañan paso a paso, realizan coaching y hasta talleres de autoconocimiento. ¿Coaching? ¿Talleres de autoconocimiento? ¿Qué es eso, tía? El coaching te ayuda a organizar tus metas y en los talleres de autoconocimiento te enseñan a descubrir tus habilidades, lo que te gusta y cómo presentarte mejor para conseguir un trabajo. ¿Y también ayudan en la búsqueda de empleo? Te ayudan con tu currículum, te preparan para entrevistas y te acompañan durante este proceso. También coordinan con las empresas contratistas para que más gente de la zona tenga oportunidades de trabajo. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Hace un año participé en una capacitación para asistente administrativo. Gracias al respaldo del programa y al certificado que recibí, actualmente tengo trabajo. Entonces, no solo te capacitan, también te acompañan en el proceso. Así es, sobrina. Te acompañan a crecer. Deberías darte una vuelta por ahí. ¿Y dónde puedo ubicar el CED de Las Bambas? En la calle 18 de noviembre, al lado de Chalhuapugio. Y lo mejor es que te atienden de lunes a domingos, también feriados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Iré mañana mismo, tía. Mi futuro depende de mí. Centro de Empleabilidad y Desarrollo Las Bambas. Te capacitamos, te acompañamos y te ayudamos a dar ese primer gran paso. Talleres de seguridad vial, porque la seguridad es primero. La Asociación de Desarrollo Las Bambas desarrolla talleres de educación y seguridad vial en instituciones educativas de Chumille, Jehuira, Antuyo, Carmen Alto y Pumamarca, dirigido a estudiantes, docentes y padres de familia, con el objetivo de promover hábitos responsables en las vías, prevenir accidentes y cuidar lo más valioso, la vida. A través de dinámicas, materiales didácticos y actividades participativas, aprenderemos juntos cómo transitar de manera segura. Del 30 de septiembre al 29 de octubre, participa en las jornadas de educación y seguridad vial, porque tu seguridad está en tus manos y en tus decisiones. Seguridad vial, construyendo juntos caminos seguros para todos. Las Bambas informa. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, Minera Las Bambas organizó el taller Transformación Digital, la era de la información en línea, dirigido a hombres y mujeres de prensa de la región Apurímac, donde participaron periodistas de diversos medios de comunicación y agremiados. El taller, a cargo del reconocido periodista Fernando Llanos, especialista con amplia trayectoria en medios nacionales y plataformas digitales, permitió a los asistentes actualizar sus conocimientos sobre las nuevas tendencias y herramientas para el ejercicio del periodismo en entornos digitales. En cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el espacio de diálogo implementado con la provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso en la provincia de Grau, Subgrupo de Trabajo 3, Convenio Marco, y mediante el programa de asistencia técnica, Minera Las Bambas realizó la entrega de una nueva infraestructura para la institución educativa Palca Picosayguas. Este proyecto, que representa una inversión de más de $500,000 de soles, tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas y de bienestar para los estudiantes de la zona. Con mucha alegría y la presencia de la población, se colocó la primera piedra para la construcción del estadio de fútbol en la comunidad de Palca Picosaigua, Distrito de Progreso. La obra busca brindar un espacio digno para que niños, jóvenes y adultos puedan practicar deporte y fortalecer la vida comunitaria. El proyecto, que se ejecutará en el sector de Pilipili, contará con cerco perimétrico de concreto, malla galvanizada y arcos reglamentarios, garantizando seguridad y mejores condiciones para el deporte.
En el marco de sus compromisos sociales, Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, inició 2 importantes proyectos, como es el mantenimiento de 120 unidades básicas de saneamiento y mantenimiento de la Vía Nacional Tramo Huancuire, que beneficiará directamente a la comunidad campesina de Huancuire, distrito de Coyurqui, mejorando sus condiciones de vida y fomentando el desarrollo sostenible de esta localidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Amigos de Radio Surfu y bienvenidos a su microprograma de las Oficinas de Información Permanente. Hoy hablaremos sobre estas oficinas que implementó Las Bambas en Chalhuahuacho, Tambobamba y Abancay. Para detallar esta información estamos con Fiorella Maldonado de la OIP de Chalhuahuacho. Fiorella, coméntanos, ¿qué es una OIP? La OIP significa Oficina de Información Permanente, antes conocida como Huillanahuasi. Esta oficina fue creada para informar, orientar y atender a los ciudadanos, especialmente a los pobladores de las zonas de influencia directa e indirecta de Minera Las Bambas. Pero no solo se trata de una oficina donde te entregan folletos, sino que es un canal de información transparente con acceso a información ambiental, social y técnica de Las Bambas. En palabras simples, ahí es donde cualquier persona puede ir, preguntar y ser escuchada. ¿Qué hacen las OIP de Las Bambas? En caso de Minera Las Bambas, la OIP cumple funciones clave, brinda información verificada sobre los impactos del proyecto, explica los compromisos sociales y ambientales asumidos por la empresa, recibe consultas, preocupaciones o reclamos de la comunidad, difunde los resultados del monitoreo ambiental participativo. Su principal objetivo es reducir la desinformación y generar confianza. Fiorella, coméntanos, ¿y por qué son importantes las OIP de Las Bambas para las comunidades? Muchas veces, los conflictos sociales nacen por la falta de información o por rumores. Por eso, lugares como la OIP son tan valiosos porque nos permiten interactuar con la población, fortaleciendo vínculos con información actualizada y oportuna. Gladys Palomino, pobladora de Chalhuahuacho, nos comenta. Tenía muchas dudas sobre cómo trabajaba Las Bambas y qué actividades desarrollaba, pero fui a la Oficina de Información Permanente y muy amablemente me explicaron con mapas, documentos y me respondieron sobre las inquietudes que tenía. Es un lugar donde te brinda muy buena información. ¿Y tú, conoces la OIP? ¿La has visitado? Hoy es un buen momento para acercarte, informarte y formar parte de este proceso de diálogo. Síguenos para conocer más sobre desarrollo sostenible, participación ciudadana y el impacto positivo de Minera Las Bambas en las comunidades. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición. ¿Sabes cuáles son los aportes al Estado que realizan las empresas mineras? Las empresas mineras formales pagan impuestos y regalías al Estado, quien es el encargado de distribuir a cada región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos en forma de canon y regalías. Los gobiernos regionales y municipales son los encargados de administrar estos recursos. Estos recursos son destinados a proyectos de inversión pública, como escuelas, centros de salud, vías de comunicación, obras de agua y saneamiento, entre otras que benefician a la localidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que benefician a la localidad. Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor.
A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Horas 15 Hanches y Piña, Panecuna, muy buenos días, 6 de la mañana, 37 minutos, amigos de toda la provincia, tengan usted muy buenos días. Mis hermanos cotabambinos, coyurquinos, mareños, aquireños, tambobambinos y chalhuahuachinos, tengan ustedes muy buenos días, amigos. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición de hoy día, jueves 16 de octubre del 2025. Muy buenos días, Zulemita López, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfuy. El día de hoy empezando un día más, ya acercándonos casi a fin de semana, jueves 16, qué rápido se está yendo el año, ¿eh? Jueves 16, nos quedan 75 días aproximadamente, amigos, para terminar estos 365 días que comprende el año, ¿no? Entonces, bueno, siempre Guillermo muy cargoso, pues preocupado por la plata que tenemos. Usted cuando gasta, pues tiene un presupuesto en la casita, claro, está asignado ya para pagar el alquiler, el agua, luz, teléfono, los servicios, la comida. Ahora ahí también, ahí está asignado, digamos, para mejorar, digamos, el mobiliario que usted desea, supuesto, ¿no? Y bueno, usted y su esposo pues asignan un presupuesto, ¿verdad? De todas maneras. Y si no se lleva a cabo, no se lleva el gasto, no gastas como debe ser, ahí se queda la platita, ¿no? Bueno, en realidad si yo tengo destinado, tendría que invertirlo y gastarlo en lo que realmente se necesita, ¿no? Así está planificado. Por pues. supuesto. Está planificado, entonces usted tiene que gastar, pero en este caso me refiero a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los gobiernos distritales, gobiernos locales, de que ellos deberían ejecutar ahora que hay platita. Kunan Kaishan Jorge, señorita Zulema, Jorge Kaishan y Mana Atengo Chugastaitaps. Entonces, eso se llama incapacidad. En verdad, Guillermo, como siempre, les va a hacer recordar, amigos, cuánto están gastando de su presupuesto asignado para este año. ¿Son capaces o no son capaces de gastar ese dinero, amigos? Hace unos años antes de que existiera Minera Las Bambas, toda una vida, con mucha razón, la gente vivía en pobreza. Solamente agua de la superficie tomábamos. Después se tomaba agua entubada, ahora debemos tomar agua ya pues potable, debíamos de tomar, ¿no? De todas maneras. Debemos tener desagües, debemos tener colegios, debemos tener canchitas para que nuestra infraestructura importante, sí. Las carreteras, los colegios, hospitales debíamos tener. En realidad pues no es para que la plata ahí se quede y por incapacidad de los funcionarios no se pueda gastar nada. Entonces es importante ejecutar esos gastos que están presupuestados. ¿No es cierto? Porque si no lo gasto, ¿qué se hace con la plata? Esa es una pregunta muy importante. Una cosa es una cosa es gastar la plata del Estado, que llega a través del Fondo Común y que es una propina para los municipalidades de acá, exacto, de la provincia, una propina. Y otra cosa es plata del canon minero y regalías. Es muy distinto. Son ingresos distintos. Ese es un ingreso monumentalmente diferente. O sea, hay abismalmente diferente entre lo que da el Estado y lo que da el canon minero y las regalías. Entonces, las regalías ingresan pues mensualmente y es en fuerte cantidad. Lo que antes no habías conocido, ahora conoces. En todas las municipalidades saben perfectamente que deben de gastar ese dinero, pero ¿cómo debe ser? Para eso hemos elegido alcaldes capaces. Nos han ofrecido de todo, ¿no? En las campañas. Y a propósito, ya estamos en campaña ya, mi querida Zulemita, y seguro van a seguir ofreciendo. Sí, pues, ya tengo entendido que han llegado, amigos, están llegando ya los candidatos para las próximas elecciones, lo que es ahora congresista ya con la nueva
con la nueva elección que se viene para el próximo año, ya no es solamente congresistas, sino van a ser diputados, senadores y parlamento andino. Exacto. Así que los señores congresistas actualmente han visto pues muy bueno visitar Cotabambas, porque Cotabambas ya no es un distrito vacío en donde no hay gente, hay electores ahora. Ocupamos el tercer lugar en la región. Antes ocupamos el último lugar de los de las 7 provincias. La población ha crecido. A la población electoral también, entonces ocupamos el tercer lugar, después de Andahuayla, Sabancay viene Cotabambas. Así que todos los candidatos van a venir a buscar voto a voto, van a venir a luchar aquí a Cotabambas, y por supuesto tengo entendido que ha venido pues un político y no sé, al venir aquí está descubriendo la pólvora, cree que acá no se trabaja, no se hace nada. Entonces, don Roberto Sánchez, el ex ministro de Pedro Castillo y actualmente que es congresista, ya llegó ya en misión de campaña también. Fácilmente para hablar, fácilmente para hablar de las cosas que estarían ocurriendo para apoyar a la población de aquí, de allá. Yo voy a hacer esto, aquello, les ofrezco tal cosa. Roberto Sánchez así que él también busca ser, está queriendo ser senador, de manera que está buscando entre nuestros hermanos campesinos su votito también está buscando. Y aparte que hay nuevos votantes, ¿no? Nuevos jóvenes que recién por primera vez van a elegir a sus autoridades. Claro, efectivamente, ellos son los que efectivamente, ojalá con la educación que han recibido en estos últimos años, ya tengan ya de forma, ya analicen, ya evalúen por quién, cómo votar. En realidad no se trata porque efectivamente ha venido para florearnos bien bacán, y por eso, por ese floreo vamos a votar por él. ¿Qué cosas no nos ofrece? Y más con una semana ofreció a su chulacta más una, ya pasó la vez pasada el lagartito. Ya pasó ya por todo. Vizcarra. Ya, sí, Vizcarra ya llegó. Ahora el señor Roberto Sánchez también ha llegado, así que ahora pues él dice, rechazamos el pacto mafioso del Congreso que ha cubierto con impunidad a la usurpadora Dina Boluarte y ha legislado a favor de la criminalidad, cuando efectivamente su propio partido, el que ha sacado leyes a favor de los criminales, de las organizaciones criminales y a favor de los grupos que él conforma, pero de pasito se han favorecido los verdaderos delincuentes de la calle, se han favorecido, son ellos los que han destruido toda la legislación para poder combatir a la criminalidad, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Así que ¿cuántos más llegarán, don Roberto Sánchez? Muy buenos días, si en alguna parte te encuentras, señor congresista, muy bien, siga haciendo su campaña. Bueno, así están las cosas, amigos. Y bueno, y entre otras cosas muy buenas también, hoy día arrancamos con la campaña, el lanzamiento de Huarmachacuna Taquini, mi querida Zulemita. Entonces, ya arrancan precisamente pues el concurso que cada fin de año organiza Radio Surfui con el Huarmachacuna Taquini 2025. Es el tercer concurso, la tercera edición. Así es, la tercera edición de coros infantiles navideños. Navideños. Así que esto, amigos, Panaicuna, tienen que tener en cuenta, amigos, que ya como el año pasado, amigos, atención, aquí toman parte, pues, todos, en este caso, los programas de refuerzo escolar de las Bambas, los preps, ¿no? Todos los preps. También instituciones educativas a nivel primario de las comunidades del área de influencia directa. Y el distrito de Chalhuabacho, escuchen bien, escuchen bien, amigos. Quienes toman parte en esto, atención, en este concurso de coros infantiles navideños, atención, están dirigidos a los estudiantes de educación primaria del programa de refuerzos de todas las instituciones que están, bueno, en este caso es primero de todos los programas de refuerzo escolar de las Bambas, todos los preps participan. Además, instituciones educativas de nivel primario del área de influencia directa. Igualmente, instituciones educativas primarias del distrito de Chalhuabacho. Ellos son los que van a participar este año, muy importante. Y hay que recordarles que las inscripciones están abiertas hasta este 31 de octubre, hasta este fin de mes. Docentes, atención, atención, promotores de los preps, están abiertas las inscripciones, listo para que puedan ustedes ya hacer registro de vuestras inscripciones hasta el día 31 de octubre de este mes. De este mes. Cheja, Guayaquicuna, Panaicuna, ya están avisados
están notificados, ya están atención, ya tomaron parte, ya tomaron conocimiento de esta convocatoria, amigos. Warmachacuna Takinin, concurso de coros infantiles, amigos, atención, Navidad 2025. Como el año pasado, todo un éxito, por supuesto, los niños participan junto con sus padres de familia, vienen, así es. Entonces ya, amigos, atención, empezamos con la inscripción y para esto no hay que tomar mucho tiempo, tenemos estos 15 días hasta el día 31 de octubre para poder ya inscribirse y empezar. Esto se va a realizar los días sábados, supongo que va a ser la fase eliminatoria. Hay una fase eliminatoria de todos los sábados. Porque se presentan varias instituciones. Claro, y los clasificados ya próximamente en el mes de diciembre, supongo, deben ya en la final participar, amigos, en el cual es todo un espectáculo, Zuleimita. Es todo un espectáculo ver a estos niños. Vienen precisamente muy bien preparados. Hay que advertir que todos entran en concurso, no solamente los niños que están en el escenario, los niños, no, los músicos también. El año pasado se presentaron excelentes músicos, pero se presentaron pues así con su zapatilla, con su pantalón jean, con no su estaban camisa, vestidos adecuadamente. Entonces no pensaban que ellos también entraban. Entonces es la música, es el o el cantar de los niños. Ahí entra en calificación pues el grupo, la vestimenta, el grupo y también el grupo musical y también el elenco de los niños. Claro. Así que todo se califica. Entonces, amigos, por eso, así seas del grupo musical en donde vas a participar, fueron con su gordita, con un sombrero criollo, el otro con su sombrerito así de acá, fueron como les daba la gana pues, pero no es así, ellos también entraban, así que han tocado muy bonito. Tienen que estar bien presentables como los niños. Así es, pero después chao se les dijo porque efectivamente no guardado pues digamos la forma de vestirse pues también ella, así que hay que tomar en cuenta esto, amigos. Ya lanzamos, amigos, entonces atención, lanzamos el gran concurso, atención, Warmachacuna Takinin, para los estudiantes del programa de refuerzo escolar de Las Bambas, instituciones educativas de nivel primario de las comunidades del área de influencia y del distrito de Chalhuahuacho, entiéndase bien. Sainan Kashan, Guayajecuna, Panaicuna, 6 de la mañana con 48 minutos, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, ya también se acerca el aniversario de Chalhuahuacho, ¿no? Sí, en noviembre. Sí, ya tenemos efectivamente estamos difundiendo, amigos, auspiciando la feria agropecuaria que se va a realizar pues aquí en Chalhuahuacho, que es muy importante. Sí, es la segunda Feria Nacional Agropecuario Chalhuahuacho 2025. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho tiene el agrado de invitar cordialmente a todos los productores de las diferentes cadenas productivas y público en general a vivir la magia de la segunda Feria Nacional Agropecuaria Chalhuahuacho 2025. ¿Cuándo se va a realizar esto? Del 13 al 15 de noviembre en el campo ferial de Nueva Fuerabamba en Chalhuahuacho. Bueno, todos los participantes y población en general pueden seguir el reglamento oficial que está publicado en Facebook, ¿no? Y que se va a realizar juzgamiento de vacunos, ovinos, alpacas, llamas, toros engordados, equinos y animales menores. También va a haber concurso de artesanía, productos agrícolas, derivados lácteos y la gran tarde y noche del café y cacao convenciano. Va a haber también presentaciones de artistas de renombre local, regional, nacional e internacional. Ya saben, la segunda Feria Nacional Agropecuaria Chalhuahuacho 2025 del 13 al 15 de noviembre en el campo ferial de Nueva Fuerabamba, Chalhuahuacho. Timpucharas, me cae en Guayajecuna, estamos casi un mes todavía, nos separan casi un mes. Kay Guayajecuna Quillaras me vaya a más de que caen faltación, que hay segunda Feria Nacional Agropecuaria Chalhuahuacho 2025 en Esgapa, que hay Chalhuahuacho Punchaunin Queraico. Así que Chayman seguramente ya alista como Shankisña y me imana pe Guayajecuna Panaicuna, que hay feria con una peja ya Shankis mañana ya Cheguepe y me imana presenta con Reiki. Así que ya que hay 13 al 15 de noviembre, casi un mes todavía nos separa, de manera que Guayajecuna Panaicuna, que deja para un campo ferial de Nueva Fuerabamba, manan que hay Estadio Picho, Guayajecuna Panaicuna, no va a ser en Molino Pampa, por si acaso.
sino en el estadio en campo ferial de Nueva Fuera Bamba. Chaypin aparegon jalaqtamasikuna, chayta ñatin puchamantaña, guajira kamushanchirik, y me imana kan jalaqtamasikuna, alpanches mirainin, y me imana de que alpanches taño hanchis pastar poconches, chaykan, chaymanta, y me imana, huacacunamantapas, turucunamantapas, lácteos, derivados, lácteos, nesja, chaymanta, tarde taurina, noche de café y cacao convenciano, nentaj. Y yo no sé por qué están incluidos, pero bueno, ya, bueno, pues así que de todas maneras va a estar amenizado por artistas de renombre local, regional, nacional e internacional. No dudamos que el municipio de Chalhuacho tiene capacidad para organizar este tipo de cosas. En lo que es ferias, en cuestión de ferias, ahí sí están al día en gastos. Señor alcalde, señor Iván, hay que tener en cuenta que debemos estar, por si acaso, voy a revisar y hay muchas, vamos a ver qué cosas tenemos ahí para poder conversar con ellos. Bueno, vamos a, en todo caso, si nuevamente nos llama colgado, si nuevamente nos llama, vamos a hacerle intervenir un par de minutos, qué cosa nos quiere decir en este caso nuestro hermano que está llamándonos. Entonces es importante, señor Iván, es importante estar revisando, pues hay muchas obras, muchos proyectos que están, digamos, efectivamente con presupuesto para 2025 y no han empezado nada, están en cero. Tienen ahí el presupuesto. Tienen ahí el presupuesto, ¿para qué lo tienen? En otros sí son unos capos, al 100% han gastado. En lo que es preparación deportiva, no sé, ¿en qué cosas hacen acá? ¿A qué llaman ellos? Preparación deportiva, esas cosas, ahí sí al 100%. Unos capos son. Bueno, vamos a ver, amigos, atención, hoy día es, amigos, atención, como nos dice acá nuestra productora, efectivamente nos ha puesto entre las informaciones que hoy día es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Saludamos a toda esta linda gente, niños, jovencitos, adultos, ¿no? Personas de la tercera edad que sufren pues alguna discapacidad, kuname punchao ninkachan hangonal pa hatun punchao hatun napaiku que hay discapacidad punchopi. Así que es muy importante recordarles que nuestros hermanos discapacitados tienen muchos derechos a la igualdad y a la no discriminación. Ellos tienen plena capacidad de ejercicio para tomar decisiones. El acceso es importante, siempre hay que decir, amigos, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, y lo más importante, Zuleimita, tienen derecho también al trabajo en las instituciones públicas. Tienen una oficina, OMAPET, en donde deberían estar los discapacitados y no personas totalmente ajenas, ¿no? Ajenas a la discapacidad, ¿no? Tienen que estar en las oficinas de OMAPET exclusivamente porque tenemos personas con capacidad profesional, personas discapacitadas que pueden ejercer y no les dan el puesto. Yo quisiera llamarles a cada uno a los 6 distritos, a las 6 municipalidades. Tienen en el área de OMAPET, tienen empleando a personas con discapacidad. ¿O están trabajando señores que tranquilamente toman, bailan, cantan, ¿no es cierto?, sin ningún problema de discapacidad? Entonces, para ellos no es. Entonces, creo que aquí, sí, si las personas conocieran de que efectivamente esos puestos están siendo acaparados por personas con personas sin discapacidad, puedan denunciar, amigos, y que efectivamente esos puestos son para personas con discapacidad, amigos. Creo que efectivamente a estas alturas ya contamos con jovencitos, jovencitas profesionales que sufren de discapacidad y ellos tienen esa posibilidad de ejercer esos cargos, de manera que tienen derecho, como les decía inicialmente, a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no es cierto?, a vivienda en condiciones adecuadas. También existen beneficios específicos como el pase libre en el transporte público para discapacidades severas. El programa Contigo, por ejemplo, para quienes viven en situación de pobreza y no reciben otras pensiones. Y la obligación para el Estado y las entidades privadas también de incluir personas con discapacidad en sus planillas, amigos. Así que un abrazo para mis hermanos con discapacidad, para toda esa linda gente, amigos, que tiene dificultades, digamos, con el ojito o con el brazo, o de repente algunos no tienen piernita, o de repente están con muletitas.
toda esa gente, amigos, un abrazo de parte de Radio Surfui, y como siempre lo recordamos, cualquier información pueden ustedes comunicarse a 974-782420. Saina Guayajeguna Paneicuna, bueno, 6 de la mañana, 57 minutos ya. Y bueno, en este caso, anoche a nivel de todos los canales de televisión se vio un espectáculo bochornoso de lo que fue la protesta de ayer, La ¿no? protesta de la llamada Generación Z, ¿no? Y bueno, la Defensoría del Pueblo informó que una persona falleció tras protesta contra el gobierno y el Congreso. La Defensoría del Pueblo confirmó el deceso de un hombre de 32 años y bueno, la congresista Ruth Luque informó que el ciudadano fue reportado fallecido al llegar al hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Bueno, es lamentable lo que ha sucedido ayer y básicamente fue la Generación Z salió a protestar, ¿no? Contra el gobierno y contra el Estado, pero es muy lamentable lo que ha sucedido y varias personas manifiestan, ¿no? Entre ellos el amigo de la persona que falleció, de que esto se debió a que un policía terna se encontraba acorralado y realizó disparos al aire y uno de ellos impactó en el cuerpo de esta persona de 32 años, ¿no? Identificado como Eduardo Ruiz Sanz, que fue registrado, fue llevado al hospital Arzobispo Loaiza, donde lamentablemente falleció herido por una bala. Lamentable, amigos, que estos hechos ocurrieran. Estamos a una semana de que el nuevo gobierno esté ejerciendo el cargo. En este caso, el señor José Gerí tiene una semana y ya cuenta con un muertito, amigos, producto de las manifestaciones. Lamentablemente, irse a ambos extremos, tanto movilizarse y generar violencia extrema no lleva a nada. Y como usted dice, ¿no? Se trataría de un policía terna que se ha visto acorralado, entonces tampoco se puede hacer esas cosas, acorralar a 2, 3 policías, así sea todo un grupo, ellos también tienen derecho de defenderse, pero lamentablemente extremo con extremo no va, lamentablemente violencia con violencia no va. Pero es lo que se ha hecho, lo que ha ocurrido, amigos, lamentable. En varias ciudades también se han llevado a cabo las protestas. Ojalá que en el resto se haya llevado de una manera pacífica y haya terminado sin consecuencias fatales. Entonces, el único que hasta el momento se habla es de este señor, de este jovencito, creo que 31 años tenía, 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sanz, ¿no? Que manifiesta él que se encontraba en la Plaza Francia del centro de Lima cuando recibió pues un impacto de bala, bueno, de los disparos, ¿no? Que lanzó al aire este policía terna. Ya que Guayajeguna Paneicuna, ahí está, pues ahora qué dirán los familiares también de este muchacho, ¿no es cierto? Perder a un ser querido de la familia es lo peor que puede ocurrir y nadie no se lo podría desear a alguien la pérdida pues en esta forma, amigos. Bueno, lamentablemente, amigos, así está la situación, pero habría que conocer efectivamente el origen de todas estas protestas, amigos. Es precisamente contra la inseguridad, las extorsiones, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en todo el Perú, sobre todo en las grandes ciudades, como en la capital de la República. No hay una sola empresa, Zulemita, que no esté siendo extorsionado. Los transportes, lamentablemente, bueno, no solamente transporte, los que están dentro de los mercados también están extorsionados. También. O sea, ¿cómo actúan estos señores? Van a la cabeza. En este caso van a la administración del mercado, donde dicen, señores, ¿sabe qué? Esta parte de esta parte de acá del distrito, nosotros estamos siendo los encargados de cuidar, ¿ya? Cualquier paguito, por favor, no hay otro, ¿ah? Nosotros somos. Disculpe, pero disculpe y con todo respeto. Nosotros en esta parte norte somos los que estamos encargados. Cualquier actividad que usted haga o cualquier otro, tienen que pasar por nosotros. ¿Qué tal conchudos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero eso es por falta del trabajo de inteligencia a quien le corresponde, es la policía. Sí. La policía debe tener un grupo de inteligencia bastante grande como para poder hacer el seguimiento a ese delincuente, y no creo que sea difícil. La Policía Nacional del Perú es hábil. Lo que pasa es que lamentablemente las autoridades no le han dado el apoyo y efectivamente lo han dejado a su suerte, y hayan surgido dentro de los grupos de la Policía Nacional delincuentes también. Ellos son el filtro por donde pasa toda la información, sí. Y como delincuentes comparten la información con los otros delincuentes, y ahí está pues totalmente pues desgastada la Policía Nacional. Y ahora el nuevo ministro del Interior ya
quiere corregir todo esto, en realidad es ex miembro del GEIN, un policía de vasta experiencia. Ojalá pueda pues en el poco tiempo que le queda también, pueda corregir en el poco tiempo, así en esta etapa de transición pueda corregir a la Policía Nacional, identificar, sacar y sancionar a todos estos malos policías que por un lado la gran mayoría hace el bien y ellos hacen quedar mal. Sí. Lamentablemente está ocurriendo esto, amigos. Así que bueno, pues ojalá este gobierno pueda hacer algo, porque de eso se trata, amigos. Si ha surgido generación X, es porque efectivamente está luchando porque las autoridades hagan algo, porque anteriormente ya nos habíamos cansado de decir, en estos momentos queremos la unión de todos los peruanos y que todos actuando, vamos a hacer las cosas muy bien. O sea, pero ya nos habíamos cansado de ese discurso. Sí, ahora la generación Z está dando, bueno, la hora y está convocando a diversas manifestaciones, ¿no? Claro, entonces es lo que queremos. Lamentablemente las protestas se exceden, pero precisamente porque queremos ser escuchados seguramente, pero siempre debemos respetar, amigos, a la gente también que quiere luchar, pero no de esta forma, ¿no? Violentamente, sino de otra forma. Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido anoche. Un muerto, amigos. Ojo, años, más de una calle. Así que, amigos, 7 de la mañana con 2 minutos, señor Jaqueche, Guayajaicuna, Panaicuna, Javarison, a ver, noticia kunata, titulares en Jagunata, Guayajaicuna, Panaicuna, que hay hasta Yachtamasí. Pero sin antes, amigos, recordarles que efectivamente, amigos, hoy día, amigos, atención, hoy es jueves 16 de octubre del 2025, año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana: la motivación también se manifiesta en factores externos que animan a la acción, como el apoyo de un amigo. La motivación también se manifiesta en factores externos, ¿no? Que animan a la acción, como el apoyo de un amigo. Es verdad, amigos, ¿eh? En realidad es lindo cuando un amigo que motiva, por lo menos te encuentras el primero con quien aquí te cruzas acá en campamento, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Zuleimita? Un buen día, que tengas excelente día, todo un éxito para ti. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, uno ya empieza el día de forma distinta. Ya te aplicó ya un empujoncito, una motivación, ¿no? Te recargó las baterías, por ¿no? supuesto. Y sales pues motivada. De eso se trata, digamos, son factores externos que, bueno, pues yo siempre he dicho, oye, si te vas a levantar de mala gana, ¿no es cierto? No me avises, no me pases la voz, anda, vete por otro lado. Porque yo me he levantado persignándome como ven cristiano, como ven católico. De repente tú también eres de repente otra religión, pero tienes tu forma de cómo pedirle a Dios que te acompañe ese día. Ha salido muy bien, con las pilas recargadas, y viene otro para que te desanime, te diga muchas cosas que en realidad al empezar el día. Creo que efectivamente nunca tiene que empezar de esa forma, sino siempre hay que motivar a otra persona y así sucesivamente entre nosotros motivarnos, por lo menos para que tengamos un buen inicio de día. Por supuesto, de todas maneras, con la motivación del amigo. Así es, excelente. Muy bien, Guayajaicuna, Panaicuna, Jacoche, rápidamente, Guayajache, Panache, FMB de Nisraman, historia y matan y Yarichuanche, Guayajacheicuna, Panachaicuna. Nos vamos a recordar qué se celebra hoy día y también en la historia, amigos. Recordemos un día como hoy el día estamos conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Día Mundial de la Alimentación, muy importante, ¿eh? Ay, qué cosa nos prepararán hoy día de almuercito, de cena. Usted ha desayunado, ¿verdad? Algo rico, seguramente, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy día también Zuleimita, como ya lo había adelantado, nuestra productora también ya lo puso en las noticias, hoy día se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? Yapayan huejruchakunapaj, yapayan ñausechakunapaj, manamaquichakunapaj, paikunapaj kunampunchaun en Cachanequi. Entonces hay muchas formas de tener discapacidad, así que es el día de ellos, amigos. Un gran abrazo, yapayeguispaj, uña uarmapaj, chay sipaskunapaj, huirachuchakunapaj, yapampaj, discapacidad nesjawan, tarikujkunapaj. Hoy día también es el Día del Sastre. Del Sastre, y mira pues. Oiga, el sastre, en verdad, bueno, el sastre también tiene que, no sé, actualizarse, hacer nuevos trabajos.
Pero ya bien no el usado, mismo ¿no? diseño de antes, un pantalón, una camisa, sino ya tener ya modelos, tener Otra costura. diseños, otra costura, ¿no es cierto? Para ofrecer, porque el sastre que a lo antiguo hacía las cosas así, ya cosas conocidas. Bastas en el pantalón. No, así es, ya, ahora tiene que ser pues un sastre, modernizarse, ¿no? El día del sastre todavía se ve, antes se veía era más común, ver en el barrio varios sastrerías. Ahora ya muy ha pocos, reducido, ¿no? Ha ¿no? reducido. Porque ya en los supermercados, en los grandes mercados se encuentra usted hasta para importar bonita ropa, Sí, ¿no? claro. Entonces ya se reemplaza, pues, pero de todas maneras hay todavía personas, hay sastres que efectivamente se están innovando y hacen muy bonitos trabajos. Un abrazo, señor sastre. También es el Día Mundial del Pan. Uy, qué rico. Qué rico el pancito. Pan con mantequilla, con mermelada. Hábleme de una provincia y de su pan. Oropesa. Oropesa, ¿no? Sí. El panchuta. El panchuta. El pan Oropesa. El pan de Arequipa también me gusta, el pan 3 puntas. 3 puntas. Sí, es súper rico, la verdad. Bueno, si yo le hablo de mi abancaycito, está ver, ¿cuál el es el pan pan? pachuta, Ya. ¿no es cierto? Está el pan común. Antes existía las rejillas. Ya, ¿cómo eran las rejillas? Rejillas era uno rectángulo, así con rejillas, formas. así con rejillas exactamente, ¿no? De tejidos. Cruzadas. El pan misti antes había. Qué rico. Día Mundial del Pan, amigos. Bueno, vamos a la panadería a ver si se han recordado del pan, a ver si han podido hacer algo nuevo. También es el Día Mundial de la Anestesia. Día Mundial de la Anestesia. Oye, tanto que estamos celebrando tantos días, El Día Nacional del Jefe. ¿Del jefe? Del jefe. ¿Quién es el jefe? Ya pasó el jefe. El jefe era el capataz, pues. Ahora existe ya el líder. Claro, ahora tiene otro nombre ya. El jefe en realidad no te daba el ejemplo. El jefe lo que te obliga es, como jefe, trabajar. ¿no? A trabajar. Hombre, trabajo, ¿qué estás haciendo? Te obligaba pues a eso. Pero ahora es el jefe del líder. El líder es el que él con su propio ejemplo te puede enseñar. Claro, y te O sea, motiva a tienes crecer. que demostrarle a la persona que está bajo tu mando, demostrarle que tú trabajando, haciendo con una buena demostración, tú efectivamente le demuestras cómo se debe trabajar. Ese es el líder ahora. Claro. Así que Día Internacional del Jefe, el jefe es el capataz, decían, ¿no? Capataz en realidad. Bueno, pues, en todo caso, si hay alguien que se considera jefe, buen día, feliz día, jefe. Jefatura, decimos, ¿no? Vamos, amigos, en la historia en 1889, muere el contraalmirante don Manuel Villar, prócer de la independencia, héroe del combate de Aptao. En 1963, el Perú exhibe la Real Cédula de 1802 que muestra sus derechos sobre Maynas. Hasta entonces, Ecuador aducía que dicha cédula no existía. Así pues. En 1964 se crea el Colegio Médico del Perú. En 1965 se inaugura Panamericana Televisión, el Canal 5 de Lima. En 1978, amigos, Karol Wojtyla, ¿se recuerdan o no? Claro. Él es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II. Es el primer pontífice no italiano en más de 4 siglos. En realidad este es el papa más querido, viajero. En realidad tenía un don, ¿no es cierto? Con solamente verlo, sí, se ganaba la gente, ¿no? Vino acá a Perú. Vino a dijo Perú. que se sentía charapa. Papa, siento charapa. En el 2003, en Buenos Aires, Argentina, Néstor Kirchner, presidente de Argentina, y Lula da Silva, presidente de Brasil, firman el Consenso de Buenos Aires para reactivar la alianza comercial entre ambos países. Bien, amigos, en el 2004, en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial en el club Barcelona a los 17 añitos de edad. Súper joven. Súper joven. Pero así como joven, chibolo, como llega, también tratan de hacerle pagar derecho de piso, abusan de él, pero había alguien que le cuidaba, ¿no? Ronaldinho. Ronaldinho lo protegía. Un gran amigo. Y eso reconoce Lionel Messi, ¿no? Lo protegía, ¿no? Era un como chiquillo. Un papá, ¿no? Como era un papá, efectivamente, y lo protegía. Y se ve, ¿no? Cómo lo quería, lo cuidaba.
Y eso yo creo que Lionel Messi también lo ha captado y varias veces ya ha respondido, digamos, a apoyarle a Ronaldinho en el momento más difíciles. Y efectivamente en 2004, a los 17 años, hace su debut y lo hace pues de una forma destacada y hasta ahora es un gran futbolista, nadie puede negarlo. En el 2006 muere en Lima el doctor Valentín Paniagua Corazao, ministro de Estado, presidente del Congreso y presidente transitorio de la República en el periodo 2000 a 2001. Efectivamente, amigos, fue un presidente transitorio muy reconocido, ¿eh? Un gran cusqueño, Valentín Paniagua Corazao. Así que bueno, esta misma labor la tiene que cumplir ahora el nuevo presidente José Geri, ¿no? Que está también en periodo de transición. Sí, lamentablemente ha empezado un poquito mal con esta situación de anoche. Esperemos que no se empeore la situación, amigos, que todos contribuyamos a que este periodo transitorio pueda transcurrir rápidamente de la mejor manera, aunque estamos en pleno proceso electoral, amigos. Las campañas no ayudan en absoluto para nada y eso ayuda pues a que se pueden haber una serie de cosas negativas, amigos, durante este periodo. Nos quedan solamente, hablamos... 9 meses. Ya. 6 y 2, 9 meses, 8 meses y medio. Claro, ¿no? Porque bueno, en abril son las elecciones y el cambio de mando todavía en julio, ¿no? Hasta julio te va a permanecer este señor presidente, pero durante su gestión tiene que haber elecciones, luego la juramentación y nos separan 8 meses y medio aproximadamente, amigos. Vamos a ver, Guayaquina Panaicuna. Vamos, en el 2008, amigos, la periodista de espectáculos Magali Medina es condenada a 5 años de prisión y encarcelada por haber difamado nada menos al futbolista Paolo Guerrero. Medina había dicho que Guerrero abandonó la concentración de la selección peruana un día antes de jugar contra Brasil, cuando se comprobó que lo hizo 2 días antes, amigos. Bueno, ahí se fue a la cárcel, amigos, a esta periodista de espectáculos. ¿Cómo hace de estas noticias tan bajas, hace noticia, ¿no? O sea, de espectáculos bajos, hace noticia. Bueno, eso es de que efectivamente se puede hacer noticia de todo, pero en verdad hay que demostrar que la noticia tiene que ser algo positivo, algo que ayude a progresar, algo que ayude a construir, no a destruir. Sí, de todas maneras. Lamentablemente hay periodismo destructivo. Amigos, la hora en todo el Perú, Guayaquina para Chaycuna, 7 de la mañana con 14 minutos. Y amigos, nos vamos a la relación de titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Atención, amigos, 7 de la mañana con 15 minutos, Guayaquina Panaicuna, 7 de la mañana con 15 minutos, vamos con titulares, amigos, a esta hora de la mañana, Guayaquina Panaicuna. Atención, Huarmachacuna Taquinin 2025, amigos, el tercer concurso de coros infantiles navideños ya se lanza, amigos, atención, con el apoyo de la Unidad de Gestión Educativa Local Provincial Cotabambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, dirigido a los programas de refuerzo escolar Las Bambas PREF y a instituciones educativas públicas de nivel primario de Chalhuabacho y comunidades aledañas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de este mes, 31 de octubre. Vamos con más noticias y la Contraloría General de la República advirtió que los regidores de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho no utilizaron los 70.350 asignados en el presupuesto institucional modificado para fortalecer su función de fiscalización durante el primer semestre de 2025, ni presentaron el balance semestral correspondiente a enero a junio. No se registraron gastos ni resultados en el sistema de balance semestral de recursos de fiscalización, pese a que algunos planes de trabajo señalaban actividades entre marzo y junio. La falta de ejecución y de reporte vulnera normas vigentes y debilita la transparencia y el cumplimiento de sus funciones en beneficio de la población. Más titulares, amigos. La Municipalidad Distrital de Mara implementó la campaña Amnistía Tributaria 2025, según la ordenanza.
que ofrece la condonación de intereses y multas de impuesto predial para los contribuyentes que regularicen sus pagos. Esta iniciativa busca incentivar el cumplimiento tributario y fortalecer el desarrollo del distrito. Los vecinos pueden acercarse a la oficina de tesorería y rentas ubicada en el tercer piso del municipio para acceder a este beneficio. Vamos con más noticias y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a productores, expositores y al público en general a participar en la segunda Feria Nacional Agropecuaria Chalhuahuacho 2025, que se realizará del 13 al 15 de noviembre en el campo ferial de Nueva Fuerabamba. Este evento contará con juzgamientos de vacunos, ovinos, alpacas, llamas, equinos y animales menores, además de concursos de artesanía, productos agrícolas y derivados lácteos. Kuna panaikuna atención timpuchawa me voy a de camuchaique se va a kuna panaikuna de que caí feria hasta más una tercera feria nacional agropecuaria de que voy a kuna 13 al 15 de noviembre falta ya na pues aquí ya voy a kuna panaikuna. Atención caí municipalidad Cotabambas provincial hasta más kuna atención ya hasta más kuna de que kuna punjab atención voy a conmemorar kuna punjab de que ya hasta más yo ya recuerdo Día Nacional de las Personas con Discapacidad con 16 de octubre con Ancanja marcha de sensibilización Tambobamba Ujupi. Chaja yachtamase una plaza 28 de julio Paljaru Mantapone. Pusa horas Tutayamanta Jayariconja. Jornada incluye, amigos, un concurso de trabajos manuales y una competencia de ejercicios de fisioterapia. Hoy día, amigos, atención, con una marcha de sensibilización en Tambobamba desde las 8 de la mañana. También incluye un concurso de trabajos manuales y una competencia de ejercicios de fisioterapia. Vamos con más noticias, 7 y 18, y en el ámbito regional, el Departamento de Oncología del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay viene llevando a cabo la campaña ecográfica por la Semana Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En esta campaña se vienen realizando ecografía para descarte de cáncer de mama, como también el descáncer de cáncer de próstata, en forma gratuita. Estos exámenes se vienen realizando en el servicio de radiodiagnóstico del nosocomio regional de Abancay. Más titulares, amigos. La región de Apurímac viene soportando un cambio drástico en las condiciones climáticas, con lluvias intensas, granizadas y fuertes ventarrones que han dejado varias familias afectadas y daños materiales en diferentes provincias. Las precipitaciones registradas el último fin de semana inundaron varias viviendas en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, generando preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de que continúen las lluvias. Vamos con más noticias y el gobierno regional de Apurímac impulsa la construcción del Hospital Estratégico de Cotaruce en la provincia de Amaraes con una inversión de más de 26 millones de soles para beneficiar a más de 5.000 familias. La infraestructura médica incluirá equipamiento especializado y servicios esenciales como emergencias, diagnóstico, atención primaria y consulta externa, siguiendo estándares nacionales de calidad. Además de mejorar la red de salud local, el proyecto generará empleo y dinamizará la economía durante su construcción. Y con un colorido pasacalle por las calles de Abancaycito, amigos, hasta la Casa de la Cultura, la Municipalidad Provincial de Abancay organizó la exposición de planes de negocios del segundo Procompite, Atención 2025, en la que asociaciones productivas locales presentaron propuestas innovadoras en panadería, lácteos, agroindustria y textiles. El alcalde Raúl Peña y autoridades destacaron el impulso al emprendimiento, el acompañamiento técnico y el cofinanciamiento como claves para fortalecer la competitividad de los productores y proyectar desarrollo económico sostenible en la provincia. 7 y 20 de la mañana, vamos con más noticias y dictan prisión para exalcaldesa por mal uso del vehículo municipal. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Convención Cusco, luego de la investigación y proceso judicial penal, consiguió que el juzgado dicte sentencia condenatoria de 2 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva sin ejecución previsional hasta que éste pueda quedar consentida o ejecutoriada en la segunda instancia contra Gladys Montalvo, exalcaldesa de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, Cusco, por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos subtipo peculado de uso.
A ver, Jacoche, noticia con agua de Panachi, Yachtamasecona, atención con Ampuncham, Liki, jueves 16 de octubre, Guayajecona, Panecona. Atención, Guayajechay, Panache, Yachtamasecona, Jari, Yamilia y Jari, y Ajapas o Añochin, a ver, señoranta, Guayajecona, Panecona, y Maban, Achawan, Guayajea. Atención, hombre intenta asesinar a su pareja con hacha y recibe 19 años de prisión en el Cusco. Tentativa de feminicidio fue sancionada. Se trata de John Supo. Recibió una sentencia condenatoria de 19 años de pena privativa de libertad como autor de la comisión de delito contra la vida, del cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, subtipo feminicidio en agravio de su ex conviviente. Hangrapas Guayajecona Panegona Cepita Monasca señoranta Hachawan. Chayaja Guayajecona Chunca es con Guatata Yachtamasecona Joñiwasipe Ismunja. Vamos con más noticias y durante un operativo de fiscalización en el ingreso al camino Inca Machu Picchu realizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, se hallaron medicamentos vencidos en botiquines que eran transportados por agencias turísticas, porteadores y guías. Las agencias implicadas enfrentarán un proceso administrativo sancionador con notificación para presentar descargos, mientras que la Gercetur investiga las responsabilidades. Vamos hasta la Ciudad Blanca, amigos. Atención, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecutó en Arequipa 20 intervenciones de limpieza, descolmatación, reforzamiento de taludes y conformación de diques a lo largo de 22 kilómetros en zonas críticas de la región Arequipa. Con el fin de prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, los trabajos se realizaron en distritos como Characato, Alca, Mariano Melgar, Acari, Chaparra, Pampacolca y Toro, beneficiando a más de 13,000 pobladores. La Casa Museo de Mario Vargas Llosa en Arequipa inauguró la nueva sala llamada El Inmortal en homenaje a la reciente incorporación del escritor a la Academia Francesa de la Lengua. El relanzamiento del museo coincidió con la visita del rey Felipe VI y el desarrollo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. El gobierno regional encargado del recinto cultural será responsable de su mantenimiento permanente. La ceremonia contó con la presencia de Morgana Vargas Llosa, el cineasta Luis Llosa, representantes de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes. Científica alemana Julian Kuetzke, atención, denuncia que minería ilegal invade reserva comunal El Sira. La científica peruano-alemana explicó que la minería ilegal avanza en Panguana, Huánuco, donde además se encuentra la estación biológica más antigua de la Amazonía. Julia Kuetzke es recordada por ser la única sobreviviente del accidente aéreo del vuelo 508 de Lanza, que se dirigía a Pucallpa en diciembre de 1971. Vamos con más noticias y el Comando Unificado Patás desplegó el operativo ATOC en el Anexus Bijus, provincia de Patás, La Libertad, en el marco del estado de emergencia, logrando incautar bienes vinculados a la minería ilegal valorizados alrededor de 628,000 soles, como una planta artesanal, 20 molinos, generadores, bombas, químicos, material aurífero y otros insumos, y detuvo a 9 personas que quedaron a disposición de las autoridades. Noticias, amigos, atención del ámbito nacional, amigos. Guayajecuna, Panecuna, Jacuchilla, Guayajecuna, Panecuna. Algunos colectivos y gremios se manifestaron ayer, amigos, atención, ayer 15 de octubre en un paro y marcha nacional en protesta contra el gobierno de José Gerí y el Congreso, exigiendo su renuncia, la derogación de leyes consideradas pro crimen, la convocatoria a una asamblea constituyente y reformas estructurales del sistema político, ocasionando, amigos, anoche un muerto, amigos, un jovencito de 32 años murió producto de impacto de bala, amigos. Las movilizaciones se concentraron en diversos puntos de Lima y también de las regiones del país. El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer un impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte en la investigación por el presunto lavado de activos, porque el juez Fernando Valdés consideró que no existe peligro de fuga, no se aportó sustento fáctico suficiente y la medida no sería proporcional ni necesaria.
Más noticias, amigos. Atención, Guayajecuna Panecuna, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que impulsará una reforma integral inmediata en la Policía Nacional, solicitando facultades al Congreso para modificar el régimen disciplinario vigente, al que calificó de blando y proteccionista, con el fin de expulsar de forma expedita a los agentes que cometan actos ilícitos. Dijo que no habrá espacio para policías corruptos dentro de la institución y que evaluará cambios en todos los niveles de la Policía Nacional, priorizando el fortalecimiento del trabajo de inteligencia, mérito y transparencia. 7:27 de la mañana, vamos con más noticias. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que obliga a que todos los alimentos procesados que superen parámetros de azúcar, sodio o grasas exhiban octógonos de advertencia, sin excepción por el tamaño del envase. Esta modificación al artículo 10 de la Ley 321 busca cerrar vacíos legales que permitan ciertos productos evadir las advertencias sanitarias y fortalecer la transparencia en el etiquetado, con el objetivo de prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Más noticias, amigos. El Congreso presentó el proyecto, amigos, que propone la normativa vigente que concede pensión vitalicia a expresidentes, de modo que estos dejarían de percibir un beneficio mensual equivalente a un sueldo congresal de 15.600. Al concluir su mandato, el congresista Alfredo Paniora, autor de la iniciativa, argumenta que dicha pensión constituye un privilegio insostenible para el erario nacional y que esos recursos deberían destinarse priorizando sectores como salud, educación y seguridad, amigos. Muchos solamente en 10 años va Zulemita, en 10 años que deberían haber 2 presidentes y que por ellos... ¿Cuántas pensiones vitalicias? 7, producto de este desorden, producto de todo lo que ocasionan los mismos partidos políticos al llegar al poder. Claro. Entonces, ahora, en lugar de dar pensión vitalicia a 2 presidentes que concluyan satisfactoriamente su gestión, pasaron 7 y los 7 quieren beneficiarse con pensión vitalicia. ¿Qué tal conchudos son, no? Se pasaron. Formas, sí. Vamos con más noticias. Vamos con más noticias. Minería ilegal contamina ríos y amenaza con dejar sin agua a millones de familias. Afluentes con mercurio destruye bosques y pone en riesgo el acceso al agua segura, mientras el Congreso trabaja en una ley que podría facilitar estas actividades. Para el director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente, Yuri Pinto, la minería ilegal es una de las principales amenazas en el país, porque destruye bosques y ecosistemas y arriesga el acceso de agua de millones de familias. Atención, amigo, vamos rápidamente a las internacionales. Yachtamasecona, 30 heridos, mientras que otro vehículo con explosivo fue detectado y neutralizado por la policía. Las autoridades investigan el ataque, que calificaron como obra de organizaciones criminales con fines de provocar caos, y advirtieron que perseguirán a los responsables para que respondan por un delito con características terroristas. Vamos con más noticias. En el ámbito internacional, más de 100 viviendas fueron evacuadas en Palisades, una zona encaudalada de Los Ángeles, debido al riesgo de inundación provocado por una tormenta que generó fuertes lluvias, vientos intensos y advertencias en áreas especialmente vulnerables a incendios recientes, como Altadena, Silmar y las montañas de Hollywood. Así es, amigos, vamos con más noticias. El Papa León XIV bendecirá la procesión del Señor de los Milagros en el Vaticano. La Hermandad del Señor de los Milagros de Roma anunció que la imagen de Cristo Moreno participará en la gran procesión internacional del 19 de octubre en la Plaza de San Pedro, donde será bendecida por el Papa León XIV durante el Ángelus Dominical, seguida de una misa solemne en la Basílica San Pedro. Vamos con más noticias. Uruguay debatirá en el Senado el proyecto de ley de muerte digna para legalizar la eutanasia, iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que, de sancionarse, convertiría al país en el tercero de América Latina, tras Colombia y Ecuador, en regular esta práctica por ley. Así es, amigos. Chinchilico Deportes, Chinchilico, no se olvide, deportes, amigos. Guayajecuna, Panecuna, Cayorasta. Vamos a ver en las deportivas, amigos. Perú cosechó 2 medallas de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo, ITF 2025, celebrado en Jesolo, Italia. Atención, Fernando Pimentel
se consolidó como subcampeón mundial al lograr plata tanto en la modalidad de formas tul como en combate Matsogil. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Con las recientes clasificaciones de Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal, ya son 28 las selecciones aseguradas para el Mundial 2026 de un total de 48 plazas. Inglaterra se convirtió en el primer equipo europeo en alcanzar el torneo, mientras que Costa de Marfil y Senegal ocuparon los últimos cupos directos disponibles de la Confederación Africana de Fútbol. Más noticias, atención, Guayquicuna. Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados para enfrentar al Sport Boys por la fecha 14 del torneo Clausura 2025, aunque con 6 bajas sensibles. Bueno, las bajas son Guillermo Vizcarra, Hernán Barcos, Jean-Pierre Archimbaud, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui y Alan Cantero no fueron considerados. La nómina incluye a jugadores como Ángelo Campos, Guamán, Zambrano, Garces, Trauco, Gaibor, Aquino, Peña, Quevedo, Castillo y Guerrero, entre otros. Así es, amigos. Seina Guayquicuna Panaicuna Kashian, atención Guayquicuna Panaicuna. Ya estamos en vamos a una pequeña pausa, volvemos rápidamente, amigos, con más informaciones. Guayquicuna Panaicuna. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas, y siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfing. Sin más que fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas nos manda, ¿no? Nos felicita nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Bien, amigos, Guayquicuna Panaicuna. Bien, Zuleimita. Hoy día estamos celebrando ¿día de qué? Día de las personas con discapacidad. Día de las personas con discapacidad, amigos, que es muy importante, amigos. Un abrazo a cada uno de nuestros hermanitos, hermanos, adultos mayores también que sufren de alguna discapacidad, amigos. Así que estamos ya en estos momentos, atención, con la Intendencia Regional de Apurímac, SUNAFIL. Vamos a conversar rápidamente con el señor Intendente Regional, señor Wilfredo Tito Vilches, efectivamente a raíz de la celebración de hoy día, que es el día del discapacitado, ¿no? Día de la persona con discapacidad. Día de la persona con discapacidad. Wilfredo, bienvenido a Radio Surfing, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado. En primer lugar, quiero hacer llegar el saludo del titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, doctor Michel Guevara Varela, y a su vez agradecerle a usted por permitirnos abordar y compartir con su audiencia un tema tan importante y que impacta en los trabajadores y trabajadoras, como son los derechos laborales de las personas con discapacidad. Como es de conocimiento, el día de hoy, 16 de octubre, se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En esta fecha debemos buscar generar conciencia sobre las dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad, al mismo tiempo promover sus derechos, la inclusión y la equidad. Por otro lado, debo mencionarles que la SUNAFIL, como ente rector de la Inspección del Trabajo, tiene como función vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado y de aquellos trabajadores que, prestando servicios en entidades del sector público, se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Así que, bueno, en este caso, Wilfredo, en verdad, los discapacitados tienen tantos derechos tan iguales como de los que somos normales, pero sin embargo, lamentablemente en muchas instituciones públicas, seguramente tú me vas a mencionar, se están vulnerando los derechos de los discapacitados. A ver,
Lo que pasa es que las personas en este caso las personas con discapacidad, tienen iguales derechos, ¿de acuerdo? Inclusive nosotros tenemos en la actualidad la cuota del empleo de las personas con discapacidad. ¿En qué consiste la cuota de empleo? La cuota de empleo es la proporción de trabajadores con discapacidad con las que obligatoriamente deben contar los empleadores privados con más de 50 trabajadores. Esto en realidad es un mecanismo de acción positiva que tiene como finalidad reducir la brecha que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a un empleo. Con el establecimiento de una cuota laboral se promueve que las empresas incorporen a personas con discapacidad como parte de su personal, contribuyendo con ello a generar empleo con igualdad de oportunidades. Como es de conocimiento, en el sector privado la cuota laboral es del 3%. ¿Esto qué implica, no? Que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen que necesariamente contar con el 3% de sus trabajadores, que en este caso sean personas que presentan alguna discapacidad. Y en el Estado es del 5%, ¿no? Bueno, en realidad está bien clara la norma, pero sin embargo no se cumple necesariamente en muchas instituciones. Acá en Cotabambas, SUNAFIL ha podido llegar a Cotabambas y poder verificar esta realidad, mi estimado Wilfredo. A ver, lo que pasa es que nosotros, como la SUNAFIL, actuamos de dos formas: a través de denuncias y a través de operativos que hacemos nosotros. Entonces, a veces hay una ligera confusión, porque he tenido reuniones con representantes de algunos grupos que representan a personas con discapacidad, y obviamente indican, mira, acá hay una empresa de X que tiene más de 50 trabajadores, 80 trabajadores, vamos a suponer. Entonces sí corresponde que tengan el 3% de personas con discapacidad. Pero el caso es de que ahí tenemos que tener bien en claro que nosotros lo que evaluamos es en función a los trabajadores que presentan durante el año. Esto es, vamos a suponer que hoy día empieza una obra en una determinada empresa. Como hoy día empieza la obra, entonces hoy día yo no puedo exigir a la empresa, tengo que esperar al próximo año, y en el próximo año debemos evaluar cómo le ha ido el año pasado a esta empresa. Si esta empresa el año pasado tenía 80 trabajadores y no ha cumplido con la cuota de empleo, entonces ahí nosotros le exigimos que cumpla con la cuota de empleo, y si no cumple obviamente se le sanciona, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo ha estado el año anterior para obviamente ver las sanciones del caso y obligar para que cumpla la cuota de empleo. Pero si hoy día este año empieza y de frente está con 100 trabajadores, no puedo obligarle porque todavía no hay la sanción, porque él tiene el tiempo que sea necesario para que obviamente cumpla con la cuota de empleo, ¿no? Y en nosotros en Apurímac, en realidad no son muchas las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Ahí sí hay empresas significativas. Acá tenemos la UTEA, tenemos la minera Las Bambas, tenemos algunas empresas obviamente que tienen más de 50 trabajadores, donde obviamente se les exige, pero como les indico, cuando hay una denuncia, ahí vemos inmediatamente, y obviamente cuando hay operativos, ¿no? Ahí es donde vemos si hay algún incumplimiento por parte de las empresas. Bueno, en este caso, sobre todo, yo, Wilfredo, siempre digo, el Estado es de todos los peruanos, ¿no? Y las instituciones públicas, sí o sí, deberían incluir esa cuota de empleo del 3%. Yo siempre digo, por ejemplo, mi querido Wilfredo, para acabar, las municipalidades tienen una oficina de OMAPET. ¿Esa oficina de OMAPET debería estar integrada por personas con discapacidad o puede ser, digamos, solamente por personas normales, en este caso como se registra en la actualidad? No, cuando hablamos no hablamos de personas normales, se habla obviamente de personas con discapacidad, y en realidad de las municipalidades, el gobierno regional, nosotros como institución pública, porque nosotros somos
tenemos obviamente esta actividad de servicio público, tenemos que contar necesariamente con el 5% de los trabajadores con personas con discapacidad. Si usted ve en algún momento, obviamente indica ahí que no tienen, o a lo mejor se ve que no tienen, entonces solamente tiene que darnos a conocer, ¿no? Y nosotros tenemos que actuar. Sí, en todas las áreas se pueden presentar personas que obviamente siempre y cuando puedan realizar la función, ¿no? Por ejemplo, en una minera no vamos a pretender de que una persona con discapacidad esté en un socavón realizando trabajos, ¿no? En realidad las personas así tienen que hacer de acuerdo a sus condiciones para que realicen una actividad. En una oficina administrativa sí pueden hacerlo, ¿no? Si obviamente cumplen con la función, sí lo pueden hacer, pueden traer en tantas funciones que sí pueden hacerlo, sí pueden realizar el trabajo, pero no obviamente en trabajos peligrosos, no en ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que solamente hay que ver si pueden realizar la actividad, y si lo hacen, pueden concursar y tienen que trabajar, ¿no? Para eso estamos nosotros, pero actuamos previa denuncia o en su defecto cuando hay operativos, ¿no? Bueno, está bien claro. Ustedes actúan a raíz de una denuncia. Esperemos que las personas que están escuchando tienen conocimiento, y si se está vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, que hagan la denuncia. En este caso lo dirigen a SUNAFIL. Definitivamente, ante nosotros pueden acercarse y hacer la denuncia correspondiente. Perfecto, Wilfredo. Rápidamente hemos podido tocar en este día tan importante para nuestros hermanos, a estas personas con discapacidad. Un abrazo, muchísimas gracias. Más adelante estaremos siguiendo con ustedes tocando diversos temas. Un abrazo nuevamente, Wilfredo. Gracias, mi estimado, y muy agradecido por la oportunidad que nos brinda para compartir este tan importante tema con toda la comunidad cotabambina. Así es, Guayajecuna Panaicuna y Guayajecuna Kashan, 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Llachtamacecuna, Jainipacuna, o Llachtamacecuna, atención, Huerajucha, alcalde en ejercicio, está el señor Gregorio Rojas, ¿no? Estaba hasta el día 10, no sé si ahora seguirá, pero don Gregorio Rojas nos ha hecho llegar para un spot, para una solicitud para difundir el spot radial de la zonificación ecológica y económica. Caipincaixa en Llachtamacecuna, el documento que efectivamente nos dice la difusión de este material comunicacional que permitirá fortalecer el proceso de implementación y aplicación de la C, ¿no? Contribuyendo al desarrollo sostenible y ordenado del territorio en el marco del proyecto Creación de los Servicios de Gestión Territorial del Distrito de Chelhuahuacho, provincia de Cotabambas. Así que, amigos, atención, es muy importante este spot, amigos, que seguramente sí ya lo vamos a incluir en nuestra programación, y así estar, amigos, atentos con todo esto, amigos. Llachtamacecuna, Jacuche, Guayajechay, Panachay, Kunantag, Llachtamacecuna, Parlarison, Guayajecuna, Panaicuna, está mi amigo don Wilton Guayania. Él es del presidente de la comunidad de Jehuincha, y próximamente están organizando el primer festival hípico Jehuincha Todos los Santos 2025. Chaeja Paiwan Parleiros en Huerajucha, Wilton, Caimantapone, Jatu Napaycuita, Apachimuiki. Bueno, buenos días, Alimpuncha, Cacho, Guillermo, Napaycusa, Yapan, Provinciata, Mara Yastaita, Oete. Cosa, Huerajucha, adelante. Adelante, ¿aló? Wilton. Sí. Papá lindo, muchas gracias, hermano Guillermo. Que la Guasimanta Pacha Napaycusa, provincia de Cotabambas, Napaycusa también, Mara Yastaita, Ari, que hay todos Santospe inaugura coja la pista hípica de la comunidad de Jehuincha. Entonces quedan invitados hermanos de la provincia, hermanos del distrito de Chalhuahuacho, Akira, Coyurqui, Cotabambas, Tamobamba, a ser partícipes en este gran evento. Pues se está inaugurando nuestra pista hípica de la comunidad de Jehuincha. No solo es la pista, sino también el acceso al complejo arqueológico de Jehuincha, ¿no? Un patrimonio cultural que tenemos acá en nuestro distrito. También se está generando y promocionando el turismo en el distrito de Mara, hermano Guillermo.
Interesante, Wilton, porque efectivamente, como dices también aparte de inaugurar, se va a llevar a cabo, se va a poner en marcha el acceso al complejo arqueológico de Jehuen, tan conocido, que es uno de los centros arqueológicos más antiguos de nuestra región, y eso hay que destacarlo muy bien, Wilton. Cuéntanos, a ver, en este caso de la inauguración de la pista hípica, ¿qué características tiene? Bueno, solamente van a correr caballitos lugareños o también de repente caballos de hipódromo. No, son 3 categorías las que se está viendo, chiros, criollos y categoría libre. Bueno, es para empezar. Seguramente los aficionados de nuestro distrito van a seguir promoviendo, porque de eso se trata. Bueno, agradecer también a la minera Las Bambas, ¿no?, que nos ha ejecutado esta gran obra de la pista hípica y el acceso al complejo arqueológico de Cahuincha, y se está inaugurando el día 1 de noviembre, ¿no?, el Día de los Vivos. No, Wilton, en verdad, todo lo que es desarrollo es bienvenido, pero siempre y cuando también comparta con la cultura local de nuestra provincia, mi querida Zulemita, ¿no? La cultura es muy importante promover. Sí, de todas maneras. Y yo quiero consultar, ¿no? Las personas, ¿no? Los jinetes, ¿van a ser niños? Ajá, muy buena pregunta. Eso es, Wilton. La comisión está previendo, yo creo que eso siempre, nosotros hemos llamado a reflexión a cada uno de los organizadores. Lamentablemente están usando niños menores de edad. Y sin protección. Sin protección alguna. Entonces, ¿hay algo para poder, digamos, decir quiénes tienen que ser los jinetes? ¿Tiene una edad mínima, algo, mi querido Wilton? Bueno, sí, a ver, de repente es lamentable algunos sucesos que ha podido pasar años posteriores con los niños. Bueno, para esta inauguración no se está viendo todavía bases, ¿no? Pero vamos a ver la manera de prever esa situación. No quisiéramos que pase algún accidente, ¿no?, algún inconveniente con algún jockey, pero estaremos al tanto, hermano Guillermo, y ver la manera de que no pase algún accidente, ¿no? Es que, Wilton, te digo esto porque efectivamente si se hace responsablemente, es como cualquier carrera hípica, donde sea en las grandes ciudades, no traen niños de 8 años, 9 años y los amarran ahí al caballo. Si no, se trata de buscar jinetes, bueno, que sean flaquitos, bajos, ¿no es cierto? De eso se trata, buscar al jinete correspondiente. No se trata de ponerle a un niño de 8 años que no tiene ninguna responsabilidad y encima le dan una propina. Así sea una propina, una buena propina, no es posible que se use a los niños. Chaypaj mikan riki o armacuna, ¿no?, de 18 años, mayor de 18 años, que son chatitos, flaquitos y buenos jinetes. ¿Por qué no se implementa eso y se respeta al menor de edad? Sí, está muy buena la observación, hermano Guillermo. Lo vamos a tomar en cuenta y hacer el llamado, ¿no?, a todos los que van a participar, tomar en cuenta también esta observación que se está haciendo, ¿no? ¿Quiénes pueden tomar parte en este primer festival hípico, mi querido Wilton? Bueno, la invitación es a nivel provincial. Bienvenidos. Nosotros desde la comunidad de Cahuincha vamos a recibir con un abrazo, ¿no?, a todos nuestros hermanos visitantes, y que sea pues oportuno para que también vengan, visiten, conozcan este complejo arqueológico de Cahuincha, capital, ¿no?, de la nación Yanaguara. Es una oportunidad para conocer también nuestra cultura a nivel del distrito de Mara, hermano Guillermo. Perfecto, Wilton, por favor que no sea la última. Manan que hay solamente noticiero horas liapicho, sino wakin punchaupepas, entonces ya pa punchaupin que hayan programantes en vivo. Cheja, wajemos aquí con Wilton, chaita sumachta mastarinapaj, alguien sumaja aparecunapaj que hay primer festival hípico y además inauguración de esta pista épica, por supuesto que Minera Las Bambas les ha apoyado en su construcción. Sí, muchas gracias, hermano Guillermo. Yo apto para cualquier momento, yo estaré a la espera
vuestro llamado, hermano Guillermo. Perfecto, Wilton, un abrazo, hermano lindo. Hemos hablado, amigos, atención, con Wilton Guayani Mercado, presidente de la comunidad de Jewincha, sobre este primer festival hípico, Jewincha Todos los Santos. El 1 de noviembre, atención, se estará llevando este gran evento hípico, amigos. Están invitados todos de la provincia, como dice, en las 3 categorías. Seina Guayajecuna, Panaicuna, atención a Mautacuna. A Mautacuna, para Guayajecuna, Panaicuna, sobre todo de los programas, atención de refuerzo escolar Las Bambas, de los PREPS, atención a los directores, profesores de las instituciones educativas primarias, de Chalhuabacho. Igualmente, amigos, a las instituciones primarias de las comunidades aledañas al AID, área de influencia directa. Atención, ya se ha lanzado el tercer concurso de coros infantiles navideños, Huarmachacuna Taquini 2025, con el apoyo, amigos, de la UGEL provincial, de la Asociación de Desarrollo de las Bambas y, por supuesto, organizado por Minera Las Bambas. Atención, los niños, así como el año pasado, estarán, amigos, participando en este gran concurso de coros infantiles navideños. Que se entienda bien, todos los PREPS, participan todos los PREPS, además las instituciones educativas primarias que se encuentran, pues, atención, en Chalhuabacho y que también se encuentran en las comunidades del área de influencia directa. Así que las inscripciones ya están abiertas, pueden acercarse a Huillanahuasi o ahora es oficina las OIPs, amigos. Vamos entonces, atención, ¿qué está pasando con Juan Cerro Pérez, nuestro gestor institucional de Programa Nacional País del Tambo, Tuya, del distrito de Akira, Manan, contesta Camuyanguecho, Eragocha, Juancito. Atención, vamos a ver con nuestro siguiente invitado, amigos. Las inscripciones para este concurso infantil de coros navideños, atención, tienen que estar listos, amigos, inscribirse antes del 31 de octubre. Así que tienen ustedes como 15 días para inscribirse, amigos, y participar y tomar parte en este gran concurso de coros infantiles. El tercero que organiza, amigos, Minera Las Bambas a través de Radio Surfui, por supuesto, con el apoyo de la UGEL Cotabambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, amigos. La hora, amigos, atención, 7 de la mañana con 52 minutos. El día de hoy, jueves, presentamos a Elvia Rocío Rodríguez. Ella es jefa regional de Apurímac y ella el día de hoy nos va a hablar sobre la postulación a la beca permanencia, muy importante, ¿no? Esto para todos los jóvenes. ¿Cómo estás, Elvia? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer estar aquí para poder conversar sobre la beca permanencia, ¿no? Se agradece la invitación. Bueno, señora Elvia, la gratitud para nosotros. Muchas gracias por participar, por motivar a nuestros jóvenes estudiantes. Hoy día, a diferencia de muchos años antes, ya tenemos las famosas becas para todos los estudiantes, sobre todo de las provincias altoandinas que están en pobreza extrema, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente todos tienen oportunidad para poder conseguir una beca y hacerse profesionales. Cuéntenos esta beca que es ya un tanto novedoso, que es la beca de permanencia, me parece, beca permanencia de Pronadec. Cuéntenos en qué consiste. Así es, como ya se viene lanzando hace 9 años la beca permanencia, esta es una beca que es financiada por el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y está dirigida a estudiantes universitarios de universidades públicas con alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos, con la finalidad de que puedan asegurar la permanencia y culminación de manera satisfactoria de sus carreras profesionales. Bueno, a ver, ¿quiénes pueden beneficiarse en este caso? Nosotros nos encontramos en la provincia de Cotabambas y por supuesto nuestra señal llega también a las provincias de Grau, llega a Antabamba, llega hacia el Cusco, hacia Paruro, hacia Chumbivilcas. Cuéntenos quiénes pueden participar en esta beca permanencia. Está dirigida a estudiantes peruanos matriculados en universidades públicas licenciadas. Los estudiantes deben estar cursando actualmente entre el segundo ciclo o segundo año lectivo en adelante, ¿no? Asimismo, también deben acreditar el rendimiento académico como mínimo el medio superior.
y deben tener la condición de pobre o pobre extremo, según la clasificación del Sistema de Focalización de Hogares, más conocido como el SISFO. Para esta beca no hay límite de edad. Todos los universitarios que tienen estos requisitos que acabo de mencionar pueden postular a la beca permanente. Los beneficios que te otorga esta beca son una manutención para alimentación, movilidad local, útiles de escritorio, y también tienen un acompañamiento socioemocional y académico por parte de los especialistas a nivel nacional. Bien, perfecto. Elvia, nos comentabas que los beneficios son la alimentación, bueno, también podemos ver que son útiles de escritorio y movilidad local. ¿Cuánto tiempo dura este proceso para postular a beca permanencia y más o menos en cuánto tiempo salen los resultados? Correcto. El programa de la beca permanencia convocatoria 2025, la postulación ha iniciado este 3 de octubre y va a culminar el 4 de noviembre. Y la publicación de los jóvenes universitarios seleccionados de esta beca va a ser el 2 de diciembre y la publicación de becarios es a partir del 4 de diciembre. Recordemos que la postulación es gratuita, ustedes lo pueden hacer mediante el celular, mediante una laptop, una PC de escritorio, ingresando a nuestra página web www.pronaves.gov.p/beca permanencia. Asimismo, también se da a conocer a todos los jóvenes universitarios. Ahí en Cotabambas tenemos la filial Tambobamba de la Micaela Bastidas, también cercano estamos la filial Vilcabamba, que hay condiciones priorizables para esta beca. Uno, pertenencia a una comunidad campesina. Recordemos, señores estudiantes, que dentro de las bases se encuentra el anexo 4. Este anexo 4 es para hacer firmar con los presidentes de comunidad y así tengan también un puntaje adicional. Si los jóvenes tienen alguna discapacidad acreditada por CONADIS, también tienen un puntaje adicional. Los jóvenes que han hecho el servicio militar y así otras condiciones priorizables que invito a los jóvenes que puedan descargar las bases del concurso que se encuentran, vuelvo a reiterar, en nuestra página web www.pronaves.gov.p/beca permanencia. Nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook como Pronaves Minedu, estamos en Instagram, estamos en YouTube y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 914-121-106. Perfecto, creo que está más bien en este caso, no sé si podrías repetirnos quiénes pueden postular, por favor, así conciso, mi estimada. Y el número, cuál puedan escribir. Claro, los requisitos básicos para esta convocatoria de beca permanencia es: 1, nacionalidad peruana, estudiantes de universidades nacionales que estén en condición de pobreza o pobreza extrema, quien lo clasifica el SISFO, no hay límite de edad y su rendimiento académico tiene que ser mínimo el medio superior y que estén matriculados al 25-2, el semestre académico 25-2. Y el número para contactos para que nos puedan escribir es al WhatsApp al 914-121-106. Entonces, esto es medio superior. ¿Podemos explicar un poquito el medio superior, lo que es tercio superior, cuarto superior, quinto superior? Por favor, explícanos qué significa medio superior para que nos puedan entender. La normativa vigente y cada universidad saca el promedio de los mejores alumnos. Los alumnos universitarios están clasificados en el medio superior, tercio superior, primer puesto, segundo puesto. Entonces, la nota mínima de rendimiento académico, llámese así, en las universidades es el medio superior. Entonces, para el caso de nuestra universidad, Micaela Bastidas, nosotros, Pronaves Apurímac, ya hemos coordinado. Los chicos pueden entrar a su página web de la Universidad Micaela Bastidas y encontrar por carreras su rendimiento académico. Por ejemplo, Rosita Pérez ahora puede ingresar a la página de la UNAMBA y puede ubicar qué carrera está, digamos, administración, filial Tambobamba, y ya puede ubicar su rendimiento académico. Si la señorita tiene el medio superior, quiere decir que podría postular. Si tiene tercio o si le han considerado en el primer, segundo puesto, también puede postular. Recordemos que el rendimiento académico es el criterio que utilizan de cómo sacar este puntaje para poder indicar que un estudiante tiene alto rendimiento. Cada universidad lo tiene.
y la modalidad de sacar anual, semestral, acumulado, también cada universidad lo tiene normado. Pero como digo, ya está publicado en la página web este rendimiento académico. Los estudiantes simplemente tienen que acercarse, en este caso, en las filiales, a su centro de cómputo, o simplemente ingresar a la página web y puedan ver ellos sus notas. Y si ya tienen las notas mínimo superior, tienen la condición de pobreza extrema, ellos pueden ya postular a la beca permanente. Recordemos que el mayor número de becarios en la región Apurímac es la beca permanencia, porque tenemos 3 universidades en nuestra región Apurímac: la Universidad Micaela Bastidas, José María Arguedas y la UNSAC, que es filial Andahuaylas y filial Curahuasi. Elvia, finalmente, reitéranos los beneficios que uno tiene cuando pertenece a esta beca permanencia. A ver, los beneficios que va a tener. Sí, los beneficios de esta beca que otorga es por alimentación, movilidad local, útiles de escritorio, y asimismo también reciben un acompañamiento socioemocional y académico. Recordemos que la postulación ha iniciado este 3 de octubre y va a culminar el 4 de noviembre. Y la publicación de los seleccionados, que quiere decir de todos los jóvenes que van a salir futuros becarios, es el 2 de diciembre. Perfecto. Elvia, no sé si hay algo más que agregar, por favor, y por de antemano te agradecemos por la participación permanente en este caso de orientación para poder ser acreedor a una beca. Por favor, señores estudiantes de la Universidad Micaela Bastidas, nosotros ya hemos hecho las gestiones con la universidad para que puedan obtener sus constancias de rendimiento académico, de matrícula a este ciclo 25-2. Por favor, no esperemos más. El día de ayer ya se han expedido estos documentos, entonces ya comencemos con las postulaciones, no esperemos al último momento. Recordemos que se cierra este 4 de noviembre. Y finalmente me despido reiterando mi mensaje a todos los talentos universitarios apurimeños que sigan esforzándose y persigan sus sueños, ¿no? El Estado los apoya, por ejemplo, ahora con la beca permanente. Muchas gracias, estimado Guillermo. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias por la información. Y ya saben todos, si quieren culminar sus estudios universitarios sin preocupaciones, si eres estudiante de una universidad nacional, tienes un buen rendimiento académico, vives en condición de pobreza extrema, puedes postular a beca permanencia para poder continuar y culminar tus estudios con los gastos cubiertos por el Estado. Y me imana beca kuna kashan wayqikuna panaykuna beneficia kunanchis para llaqtamasykuna riki beca 18 kashan, beca permanencia kashan, beca técnica kashan, beca Las Bambas kashan. ¿Qué Muchas más? Becas. ¿Qué más necesitamos, amigos? Bueno, la provincia de Cotambas ha sido bendecida para que en realidad tengamos todas estas facilidades, y si viéramos la realidad de otras provincias, lamentablemente hay mucho que desear, ¿no? No hay muchas oportunidades, pero hay que aprovechar. Habiendo estas cosas, hay que aprovechar en realidad, señores jóvenes, sobre todo, Taitamamakuna. A veces decimos como padre de familia, mi hijito ha estudiado tanto primaria, secundaria, todo, y que descanse un añito. No, nada, no. Se enfría en ese año. Así es, el niño está para estudiar, está preparado para seguir estudiando. Más bien cuando te llega la edad, ¿no es cierto? 35 años, ya no tienes ganas. Ya no tienes ganas, y además esa capacidad de estudio ya no lo tienes como cuando eres joven. Claro. Hay que aprovechar esa capacidad de estos niños de 3, 4 años, son niños que están aprendiendo, 5, 6, 11 años, son jovencitos que tienen capacidad para poder retener todo y estudiar muy bien, ¿no es cierto? O sea, y hay que enseñarles a eso. Hay que enseñarles a que efectivamente estudien, y finalmente hasta mayores van a seguir estudiando, porque en este caso aquella persona que no está pues capacitado para poder, digamos, seguir sus estudios, va a decir no, hasta acá nomás, ¿no? O de repente ya va a tener obligaciones de padre de familia, ¿no? Claro, y ya entonces va a ya cuando eres padre de familia, cuando eres madre de familia, recién yo también quiero estudiar. Y ya es más complicado, ¿no? Pues ya no, pues tienes otras obligaciones, ¿no? Exacto. No, va a ser que ya voy a tener mi hijo y se lo voy a dejar a mi papá, qué bonito, qué fácil, ¿no? Así no es, pues tampoco, así no juega el Perú. Bien, amigos, Guayajtamacicuna, Panaicuna, vamos a ver, amigos, atención, en un breve instante, amigos, atención, estaremos con, en este caso, amigos, atención,
Vamos a ver con primeras páginas, vamos a comunicarnos ya para... Liz Aldívar. Ya debe estar adquiriendo los diarios. Claro, ya los compró. Todos los diarios, amigos. Mientras tanto, atención, amigos de Guayaquicuna, Panaicuna, como siempre, recordarles, amigos, atención, 974782420 es el número telefónico de Radio Surf. Hankunas Paliachtamasecuna. Hakucha Ratuya, Guayaquichay, Panachay, Samarirus, Chaimanta, Kuterimus, hasta Guayaquicuna, Panaicuna, Hankunas, Yachtamasecuna, que hay horas, Tari, Guayaquichay, Panachaycuna. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalo 8 pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A ver, Guayaquichay, Panachay, Pusaj, horas, Pusaj, Yopainin, Piñarilla, Achtamasecuna, Guayaquichay, Panachay, 8 de la mañana con 8 minutos, amigos, la hora a nivel nacional, Guayaquicuna, Panaicuna. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bien, amigos, 8 de la mañana con 8 minutos, ya 9 minutos ya, 8 de la mañana con 9 minutos, hora de escuchar primeras planas, los diarios de los principales, ¿no? De la región, a nivel nacional, ¿no? En realidad, a ver, ¿en qué coinciden? Hay mucho, efectivamente, a nivel nacional, los diarios de circulación nacional coinciden efectivamente en los hechos ocurridos el día de ayer en la capital y sobre todo pues, en Lima, ¿no? También en otras regiones. Bueno, y también hay diarios regionales. Ya está con nosotros Lisbecita. Vamos a ver, ¿qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Imenan y Yarirán que kunan puncho panay. Kay jaina puncha hatuki puncha para takamun kay sur del país nisjata Purimba Cusco jampa sumachta chapistukuran que panachay Lisbeth chire jañan pasemuya para pas Ricky. Ari, Meinayan Guillermito, Zulema, Alianchi Meinayan Capachankitza, pues buen inicio de guardia para ti, Guillermito, que te vaya muy bien, y a todos los compañeros que están ahí en la cabina número 1 de Radio Surfui. Un abrazo para ustedes. Claro, como siempre tiene que empezar bien, cuando todos empezamos con el pie derecho y sobre todo salimos pues pidiendo a Diosito para que, así como nos deja salir, nos permita regresar a casita como sanos y salvos, mi querida Lisita. De todas maneras, siempre encomendando al divino. Perfecto, Guillermito, tengo ahí los diarios ya para poder compartir con ustedes. A ver, por ahí van alistándose quién va a dar deportes. Siempre ahí nuestro público está esperando también la información deportiva. Mientras tanto, yo voy a compartir los principales diarios de circulación regional. El diario El Chasque Apurímac para el Mundo nos trae en su portada, mucha atención a este aviso, mucha atención a esta información. Establecimientos avícolas funcionan en condiciones insalubres. ¿Qué está pasando en Abancay, en Apurímac? La Municipalidad de Abancay, a través de la Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial y la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, y de forma multisectorial, realizaron operativo inopinado de fiscalización en diversos establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos avícolas en la ciudad. Y terrible han encontrado. ¿Qué es esto? Ay, vida, pampat. Y mañana sí que ya cachagata, el pollito que usted come, el pollito que yo como, una pampa, turusca, nata, se prospanco, que una mana, pero no tiene nada de cuidado. Al piso, así como ve usted acá en las fotos. Ay, qué terrible,
Pero bueno, así está pues la situación. En Tamborco, gran avance del nuevo local institucional de la Dirección Regional Agraria de San Antonio. Y esta información estamos dando casi hace 3 años ya creo. Va el avance. ¿Y cuándo terminarán esta obra? En Abancay, autoridades de la UNAMBA sostienen importante información con el superintendente de SUNEDO. En Apurímac, en el marco de elecciones primarias, OMPE instala oficina descentralizada de procesos electorales. Más información, queridos amigos, en Pregón. Poder Judicial de Apurímac. Mano dura contra los delitos de violación sexual. Lleven a esos violadores a cadena perpetua. De todas maneras, tantas niñas, niños realmente perjudicados en la mano de estos terribles hombres, por no decir otra cosa. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, integrada por los magistrados René Olmos, Erwin Tairo y Jorge Sabino Luque, ratificó la sentencia de cadena perpetua contra Freddy Oscar Sologorre, de 54 años, por el delito de violación sexual a una menor de edad. Este es un antecedente que definitivamente todos los violadores tienen que estar en ese mismo camino. La ciudad en la mira, Municipalidad de Abancay monitorea actividades sísmicas registradas en la zona alta de las provincias. Andahuayla celebró el Día Mundial de la Alimentación con sabor, alegría, participación ciudadana. Mientras tanto, lo mejor del turismo purimeño en la Feria Turística. Conoce Apurímac 2025, segunda edición. Esto se va a desarrollar en Cusco. 8:13, vamos con más información de los principales diarios de circulación regional. Nos vamos hasta la vecina región de Cusco. ¿Qué nos trae el diario El Cusco para hoy? Jueves 16 de octubre de 2025. Participaron diversas organizaciones sociales expresando su rechazo al gobierno y al Congreso. Contundente movilización popular se registró en Cusco. Jornada de protesta se registró también en otras provincias de la región, así como también en diversas ciudades del país. En Lima, manifestación pública terminó en un violento enfrentamiento que dejó decenas de heridos entre civiles y policías, y sabemos que hay un fallecido, obviamente, ¿no? Vamos con la parte superior de este diario. Hallaron medicinas con fecha vencida en el camino Inca. ¿Qué está pasando? En operativo de fiscalización se detectó fármacos no aptos para el consumo en los botiquines de operadores turísticos. El caso está en investigación y se implementarán severas sanciones contra los irresponsables. Y nada pasa, Jean-Rio. Lo que está sucediendo es que es eso, ¿no? En caso del turismo es sacar dinero, nomás ganar, y no se implementa pues el tema de seguridad. Parte superior, alcalde Pantoja pidió apoyar al gabinete ministerial de transición. Poder Judicial declara infundada pedido contra la expresidenta Boluarte. Dólar norteamericana volvió a bajar de precio frente al sol peruano. Oye, sigue el dólar bajando. Vamos con otra información, queridos amigos. El diario El Sol no ha actualizado su portada todavía, están descansando, me imagino, ahí los editores. Vamos con otro diario y nos vamos hasta Arequipa. ¿Qué dice el diario El Correo? Arequipa, escuche bien esta información, buena noticia para Arequipa, autorización de explotación luz verde a Tía María. La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas dio pase al inicio de acciones para la producción de 120,000 toneladas de cobre al año desde 2027 para Tía María. Y bueno, claro, el canon, regalías, todo para Arequipa va a aumentar. Mario Vargas Llosa y el rey de España en el 10º Sile Arequipa, homenajeando en todo caso al escritor. 8:15, nos vamos a los diarios de circulación nacional. Nos vamos con el diario El Comercio. Planteamiento del nuevo titular del Interior, el ministro Vicente Tiburcio, propone una reforma de la Policía Nacional del Perú. Eso es, creo, urgente. Ojalá, en verdad, no solo quede en anuncio, ojalá que se pueda realizar, porque el titular del Ministerio del Interior presentará un proyecto al Congreso para limpiar la Policía Nacional del Perú de efectivos implicados en casos de crímenes organizados de forma inmediata.
Ojalá, por eso digo, que no queden en y el Congreso pueda apoyar también este tema y pueda sacarse a todos estos señores policías que no tienen que ver nada en esa institución y más bien están coludidos con todo el tema de la corrupción. Vamos con más información. Donald Trump considera atacar en tierra, dice, a cárteles del narcotráfico en Venezuela. Está con todo, está con todo. Poder Judicial rechaza solicitud de impedimento de salida, debe ser de la expresidenta, en este caso Dina Boluarte. Vamos con más información, 8:16. La República en su portada, miles de ciudadanos piden la renuncia de Gerí y cambios en el gobierno, que se vayan todos, el grito de hartazgo del pueblo peruano. Estudiantes, estas influencers y barras de fútbol marcharon por las calles de Lima, Cusco, Arequipa, Huancayo, Juliaca, Piura y Trujillo. Los manifestantes demandan reformas políticas y sociales, la derogación de las leyes procrimen respecto a la separación de poderes y seguridad ciudadana. Trae la República en su portada. Gestión. Turbulencia podría abrir puertas para el surgimiento de figuras radicales. El exministro de Economía notó que la pérdida de confianza en el país por la alta incertidumbre política sigue originando salida de capitales. Agregó que es un reto urgente elevar el nivel de eficiencia operativa del Estado y consideró un gran temor el crecimiento significativo de las remuneraciones en el sector público. Asimismo, Sauder Perú con luz verde para iniciar explotación de proyecto Tía María. Mientras tanto, dólar retrocede 3.40 y acentuaría, dice, tendencia a la baja todavía, o sea, un poco más. ¡Wow! ¿Cuánto llegará? Perú 21, que no está en su portada, 8:18 minutos. Marcha terminó en violencia. Protesta de ayer dejó 55 policías, 6 periodistas y varios manifestantes heridos. Hoy nadie habla del fallecimiento de ese señor. Por decisión judicial, Dina Boluarte puede viajar fuera del país en cualquier momentito. Se va y no sé si volverá. Vargas Llosa, siendo ciudadano del mundo, nunca dejó de ser, dice, orgullosamente arequipeño, ¿verdad? Pues siempre hablaba de Arequipa y pues de paso siempre hablaba, obviamente, de sus padres y de su familia, ¿no? Vamos con más información. ¿Qué más tenemos en Nacional? Información en los diarios de circulación nacional. 8:19 minutos. El peruano se consolida trayectoria sostenida. El crecimiento. Perú crece 3.18% en agosto y acumula 17 meses de expansión. El resultado refleja el firme desempeño de los sectores productivos y reafirma la confianza empresarial, destaca así el Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras tanto, reiteran compromiso con la protección de los grupos vulnerables. Ministerio del Interior anuncia reforma de la Policía Nacional del Perú. El Correo en su circulación nacional, ¿qué dice el Correo? Más de 20 policías fueron heridos en protesta de ayer en el centro de Lima. Reinó la violencia. La marcha se inició de forma pacífica, pero luego se desbordó con la quema de rejas en los interiores del Congreso y el lanzamiento de piedras, botellas, bombardas y objetos contundentes contra las fuerzas del orden. También hubo manifestantes con lesiones, dice así Correo en su circulación nacional. Otro diario, Expreso, también nos trae en su portada para hoy. Tiburcio anuncia reforma total para expulsar a los malos agentes, limpieza total en la policía. Ojalá, por eso digo, no quede solo en anuncio, marcha por la seguridad termina en batalla campal. Infiltrados quisieron quemar el Congreso y sembrar caos en el centro de Lima. 8:20 minutos, así están los diarios para hoy y nos vamos con La Razón. Caos, terror y sangre. Turba de Roja desata violencia en marcha y trata de incendiar fronteras de Congreso y Fiscalía. Atacan con palos y piedras y policías dejan más de 60 efectivos heridos. Han utilizado bombas
Monotop denuncia jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. No permitiremos que usen la violencia como camino, señala presidente Gerí. Así está La Razón también para hoy. 8:21. Compañeros, les dejo unos minutitos ahí, seguramente con alguna información actualizada en deportes. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Puede usted estar enviando ya su aviso comercial al 974-782420. Tupakunanchis-Kama, Pana y Lisbeth, muchísimas gracias. Gracias, por Liz. los diarios. Gracias, buen día, Lisita, que lo pases bien. Hasta las 9 de la mañana, ahora en que ingresas con La Chambita. En La Chambita hay bastante trabajo, ¿ah? Sí, hay bastante trabajo, en verdad, pero mucha gente se queja, en realidad, pues amigos, ya se tiene que acudir a distintos distritos, distintas provincias y a la región en general para poder encontrar a trabajadores requeridos, amigos, por tanto por la empresa minera como también por las empresas contratistas, que es muy importante, amigos. Y bueno, y sobre todo en Chalhuahuacho también, atención, estos proveedores necesitan trabajadores. Y todo esto, amigos, atención, tanto profesionales, técnicos y mano de obra no calificada, lo va a encontrar ingresando al Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Ya pintaré con que ya hasta más y ya en Capacunapajpas. Muchos preguntan, ¿para quién es el que están buscando trabajador? Para las Bambas. Yo quiero trabajar para las Bambas, directo, necesitan alguno, ¿no? Pero bueno, hay varios socios estratégicos que también, ¿no? Están cubriendo posiciones. Es que en las Bambas, amigos, no solamente trabajamos los trabajadores de las Bambas, sino también empresas, como dice acá, empresas estratégicas que trabajan dentro de las Bambas, es efectivamente trabajar para las Bambas. Así que muchos preguntan todavía, ¿no? Bueno, en este caso, amigos, para trabajo, atención, amigos, y sobre todo ahora pues tienen que calificar, si calificas o no calificas para el perfil que están pidiendo, ¿no? Claro, es muy importante. Bueno, a falta de una catedral están las capillas aquí, ¿ah? Para informar del deporte. Así que nuestra catedral, no sé dónde estará, dice que salió a las 4 de la mañana. Nuestra catedral temprano salió. A una comisión. Bueno, le han dado su comisión también a la catedral, no por ser catedral, tiene que estar ahí, ¿no? Fijo, en un lugar. La catedral también tiene que moverse para distintos sitios. Y por supuesto, a falta de catedral están las capillas, ¿no? Vamos, amigos, con las deportivas a esta hora de la mañana, amigos. Amigos, atención, Alianza, amigos, atención, sigue luchando porque por lo menos para mantenerse con chances de pelear en el torneo clausura, mi querida Zuleimita. Así que por la fecha 14 del torneo clausura, así que Alianza va a recibir al Sport Boys. Así que en la victoria ante un Matute que se prevé un repleto total, recibirá pues atención hoy día, ¿no? Hoy día. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. 8 de la noche al Sport Boys, amigos, y en la necesidad siempre de sumar los 3 puntitos, amigos, para mantenerse con chances de pelear el torneo clausura. Así que 8 de la noche, amigos, atención, el equipo de Néstor Gorosito se encuentra en el 7º lugar con 18 unidades y de ganar sumaría 21. De ganar, ¿ah? ¿Cómo es su equipo? ¿Va a ganar o no va a ganar nuestro equipo, mi querida Por Zulemita? supuesto que sí, va a ganar. Así que bueno, si gana, sumaría 21 puntos, ¿ah? Y se pondría a 9 del Universitario, a 9 puntos del Universitario, pero al frente tendrá pues un conjunto rosado que no pierde, hace 4 partidos y que buscará dar la sorpresa para desprenderse de la zona del descenso también. Así que está luchando el Sport Boys, amigos, atención, a lo máximo para poder mantenerse y no descender, amigos, atención. Siempre bueno esto, amigos, porque precisamente están luchando siempre los equipos para no bajar. Más deportivas. Y Perú cosechó 2 medallas de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF 2025, celebrado en Jesolo, Italia. Fernando Pimentel se consolidó como subcampeón mundial al lograr plata tanto en la modalidad de formas Tul como en combate Matsoji.
Qué pena, amigos, el Juan Pablo II, amigos, atención, en este torneo clausura trata de salvar la categoría, amigos, atención, Juan Pablo II se ha ido acercando peligrosamente a la zona de descenso de esta Liga 1, amigos, por lo que no puede seguir, cediendo puntos, de manera que a muy poco para que el torneo clausura llegue a su final. El Juan Pablo II se convirtió pues en el quinto club que ha visto comprometida su permanencia en la Liga 1. Los de Chongoyape han perdido su fortaleza jugando en condición de local. Según se puede ver en la tabla de posiciones de la Liga 1, el combinado Papal, así lo llaman, amigos, se ubica pues en el casillero 14 con 30 puntos en su haber. Apenas lo separan 5 unidades de la zona de descenso cuando restan 15 puntos en disputa, amigos. Vamos a ver entonces, amigos, de Actamasecona, Guayaquichay, los partidos que le restan jugar a Juan Pablo II en el torneo clausura. Al verse acechado por el siempre temido fantasma de la baja, Juan Pablo II debe frenar la especie de caída libre que viene experimentando, aunque su próxima presentación será en la siempre complicada ciudad de Andahuaylas, con los Chancas, donde lo esperan pues el conjunto de los Chancas, que no corre mayor riesgo en la Liga 1, amigos. Atención. Y así está la situación. Vamos en este caso, amigos, atención, ¿qué estará planteando Gorosito para este encuentro ante el Sport Boys? Bueno, ¿de qué manera, a quiénes está proponiendo, amigos? Atención, seguramente más adelante estaremos viendo quiénes están. Bueno, a propósito del partido de hoy que se va a jugar Alianza Lima versus Sporting Cristal a las 8 de la noche, Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a Sport Boys por la fecha 14 del torneo Clausura 2025, aunque con 6 bajas sensibles, ¿no? Guillermo Vizcarra, Hernán Barcos, Jean-Pierre Archimbaum, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui y Alan Cantero no fueron considerados. La nómina sí incluye a jugadores como Ángelo Campos, Guamán, Zambrano, Garcés, Trauco, Gaibor, Aquino, Peña, Quevedo, Castillo y Guerrero, entre otros. ¿Jugará Guerrero? Ahí está interesante. La pregunta, bueno, pues en este caso vamos a ver qué ocurre, amigos, atención. Y ya se habló ya del reemplazo de Guillermo Vizcarra, ya se está hablando de ya hay un reemplazo, amigos, atención, que va a formar parte en el arco de la Alianza Lima, reemplazando a este jugador boliviano, a este arquero boliviano, que juega pues nada menos en el cuadro victoriano, amigos. Atención, vamos, amigos, atención con el acumulado, atención el torneo clausura, amigos, las posiciones, amigos, como siempre, en el primer lugar, Universitario de Deportes lidera en el acumulado, con 69 puntos, atención, seguido, mucho por lejos, amigos, atención, por 12 puntos, atención, con 57 unidades, con 57 puntos, el Cusco Fútbol Club. Luego con 55 puntos, nada menos a 19 puntos del primer lugar, el Alianza Lima en el tercer lugar, 57 puntos. Atención, en el cuarto lugar, atención, Melgar con 52 puntos. En el quinto puesto ocupa Sporting Cristal con 51 puntos. En el sexto puesto, Alianza Atlético con 50. El séptimo lo ocupa Deportivo Garcilaso con 48 puntos. Sport Huancayo en el octavo puesto con 45 puntos. ADT Tarma en el noveno puesto con 45 puntos. Cienciano en el puesto 10 con 41 puntos. Con 41 puntos, Cienciano, amigos, en el puesto 10. En el puesto 11, amigos, los Chancas de Apurímac con 38 puntos. En el 12º, Atlético Grau con 37. Atención, Sport Boys en el 13º lugar. Atención, en este caso con 32 puntos. Y Juan Pablo II en el 14 lugar con 30 puntos. Atención, en el 15º, Comerciantes Unidos con 27 puntos. Ayacucho Fútbol Club con 28 puntos en el puesto 16, UTC Cajamarca en el puesto 17 con 25 puntos, el puesto 18 Alianza UDH con 24 puntos y bueno, el último de la tabla Deportivo Binacional en el puesto 19 con 18 puntos. Grave para el Deportivo Binacional, amigos, parece que ya está cantado su destino, así con 18 puntos por debajo, 6 puntos por debajo del siguiente
siguiente, entonces difícil que remonte, amigos, Deportivo Binacional. 8 de la mañana, 31 minutos, amigos. Hasta aquí, amigos, atención con el informativo Ullaricuy, el noticiero de la mañana aquí en Cotabambas de hoy día jueves 16 de octubre de 2025. Muchas gracias, amigos. A nombre de Zulema López y Guillermo Richarti, y por supuesto de Lisa Aldívar. Amigos, atención en la producción y en primeras páginas también. Un gran abrazo, Lisita. Y amigos, nos despedimos hasta el día de mañana. Pajarín Guayajicuna Paneiguna, coterimos en Guayajicuna y mi mano Huillacuicuna, Llactamacicuna, Kai informativo Ullaricuy y Nishapi Llactamacicuna. Pajarín Cama Guayajicuna Paneiguna. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Ullaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Ullaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Ullaricuy.